Bienvenidos y bienvenidas a Disco Prestado, un podcast de amantes de la música charlando sobre sus discos favoritos y lo que se preste. Soy Marc Aliana y este episodio es la quinta parte de la charla que tuve con Joan S. Luna, crítico musical y jefe de redacción de la revista Mundo Sonoro, sobre el disco debut de Björk. En el episodio de hoy, entre otras cosas, hablamos de las 4 siguientes canciones del disco, Like Someone in Love, Big Time Sensuality, One Day y Aeroplane, el videoclip de Big Time Sensuality, dirigido por Stefan Sednaoui, el magnetismo de Björk en sus videoclips, la riqueza musical de debut y más samples que se utilizaron en el disco. Y por el camino nos encontramos con Daft Punk, Tom Waits, Red Hot Chili Peppers, Tricky, Bing Crosby, Ella Fitzgerald, Nina Simone, Eric Clapton e Indiana Jones, entre otros. Por cierto, si andáis por Barcelona el sábado 24 de mayo, que sepáis que Joan participará en una charla en torno a Björk que tendrá lugar en la Casa del Llibre a las 12 del mediodía. Será a propósito del libro Björk, una constante mutación, del que Joan es coautor, y también participarán los periodistas Juan Manuel Freire y José de Montfort. Repito, el sábado 24 de mayo a las 12 del mediodía en la Casa del Llibre de Barcelona, que está en Rambla de Cataluña número 37. Si os animáis, allí nos vemos. Y sin más preámbulo, Joan S. Luna nos presta Debut. Nos vamos a la quinta canción del disco, que es Like Someone in Love. Que además se fusionan casi prácticamente. Sí, están como muy juntas, ¿no? Muy juntas. Sí, aunque no tienen nada que ver. No, sí. no. A no ser que al probar el pan de la mañana se enamore, ¿no?, de la chica. Pero bueno, ves lo que hablamos al principio de lo variado que era el disco y los contrastes que hay. O sea, se pasa de una canción super clubber a un tema que es un estándar, un clásico, cantado clásico, o sea, tocado solo con arpa. Sí, preciosa. ¿Tú crees que la canta en plan clásico? Yo la veo como... Bueno. A mí me parece que está intentando cantarla, o sea, de la forma más heterodoxa posible. Es posible. No me refería a que hiciera ella el tema como una adaptación clásica, sino que era un clásico el tema. Ah, vale, sí. Porque, claro, comparándolo con el Glenn Glou, me parece que en el Glenn Glou tiene el chip del jazz puesto, cantando, sí. Y aquí no, aquí está como intentando como deconstruirla un poco la canción y le pone como mucha interpretación es y probable. menos voz de jazz realmente, sí. ¿no? Pero sí, un cambio de marcha total y absoluto. Total. Esta canción se compuso en 1944 para la película La Bella del Yukon, que no la he visto, la verdad. Y en el 45 se publicó una versión muy conocida, que yo creo que igual la más conocida. ¿Cuál es la más que conocida? ¿La de Sinatra? La de Bing Crosby. Ah, vale, sí. Lately I find myself out gazing at stars, hearing guitars, like someone in love. Sometimes the things I do astound me, mostly whenever you're around me. Bueno, de hecho, creo recordar que en alguna entrevista decía que ella recordaba la canción por la versión de Ella Fitzgerald, porque a su abuela le gustaba mucho, que se ve que la oía y todo esto, o sea que creo que por eso debe aparecer en el disco, porque un poco homenaje a su abuela, y creo que decía que era la versión de Ella Fitzgerald, pero no estoy seguro. Es que hay muchas versiones diferentes. Claro, hay muchas. Al ser un estándar, o se convirtió en un estándar del jazz. Sí. Y aquí tenemos a la arpista que comentabas antes, muy al principio de la conversación, seguramente hace 3 episodios, Courtney Hale, que ya había tocado con Nina Simone, con Ella Fitzgerald misma. Exacto. La historia se supone que cuando ella estuvo tocando en Los Ángeles con Sugar Cubes, tuvo la oportunidad de llegar a conocerla, no solo de verla, sino conocerla, ¿no? Sí, creo que se conocieron a través de Paul Fox, que produjo el último disco de los Sugar Cubes. Sí. Y creo que Björk le dijo directamente, oye,
necesito un arpista. Sí, pero eso hay una segunda historia. Bueno, es la misma La historia de que no quería tocar con Björk. De que no quería porque decía que en qué la estaban liando. Sí, que demasiado rara y tal. Sí, pero entonces parece ser que era la sobrina, ¿no? O la nieta. El nieto. O el nieto. Sí, de la arpista. Sí. Era fan de los Sugar Cubes. Exacto. Dijo, no, por favor, toca con Björk. Y por eso lo hizo. Sí, sí. Pero, por lo visto, la arpista también ha dicho después que la sesión le pareció muy rara, que Björk era muy simpática. Pero que era una fricada, todo aquello. Sí, que era todo muy friki. Que le ayudó a cantar los temas, que no sabía mucho inglés en aquel momento, entonces le ayudó con eso también. Sí. Pero vamos, que terminó la sesión y se olvidó del tema se olvidó. Y listos. Sí. Pero bueno, gracias a que lo llegaron a grabar juntas, porque es que solo con 2 cosas el tema se aguanta perfectamente y es preciosa. Me parece una versión preciosa. Sí. Y creo que grabaron más canciones en estas sesiones. Es posible. Sí, porque por lo que dices, si dice que le corrigió cosas y le ayudó a cantar más temas y todo eso. Sí, como que fue una sesión de varias horas. Mostly whenever you're around me. Bueno, al final sí que aparecen otros arreglos, ¿no? Hay cuerdas también al final. Sí, al final que es el rollo hollywoodiense. Bueno, no hollywoodiense, banda sonora. I have wings, burn into things like someone in love. Each time Hay unos ruidos, ¿no? También. A ver. No sé si es un motor de coche o algo así, o de tractor, o no sé, ¿sí? Ah, sí, es verdad. Sí. Se oye como... No, es como más, creo que es como que se oye un poco si fuera el ruido de las calles de allí, ¿sabes? Como si fuera una calle de Estados Unidos y se oye un poco los ruidos estos de como el bullicio, ¿sabes? Puede ser, sí. Pero no el bullicio en el sentido de una calle de 1994, sino el bullicio que tenemos pensado en, yo qué sé, en Cantando bajo la lluvia, que sale un poco de ruidito por ahí, ¿sabes? Ese sentido. Ajá. Y bueno, la letra es así muy romántica de entonces, ¿no? Últimamente me encuentro mirando las estrellas, oyendo guitarras, como si estuviera enamorada, ¿no? A veces las cosas que hago me sorprenden o me sobresaltan. Casi siempre cuando estoy cerca de ti, ¿no? Básicamente. Bueno, es graciosa. Es muy curioso que decidiera poner un estándar ahí en medio del disco, ¿no? Es otro contraste. Claro, yo supongo que tiene que ver con lo que hablábamos de la abuela, después que hay canciones que, a ver, en el fondo el jazz también forma un poco parte de no de su ADN, pero lo mismo que hizo Glinglo. Yeah. Y después que, a ver, después en post hace el It's So Quiet, que es una canción que parece Hollywood años 40, o sea que... O después las canciones de Selma Songs, de la banda sonora de Bailar en la Oscuridad, la peli que protagonizó de Lars von Trier, también tienen un espíritu muy de musical, o sea que total. En el fondo yo creo que es algo que ha mantenido una parte de su trayectoria, como mínimo. Hola, soy Marc. Te recuerdo que si quieres participar en la elección de los discos que nos prestan en el podcast, solo tienes que ir a discoprestado.com y suscribirte gratis a mi lista de correo. Y si te has dado de alta en los últimos 4 o 5 meses, que sepas que llevo un tiempo sin mandar votaciones porque hemos estado grabando charlas sobre discos que se votaron el año pasado, como el debut. Pero si todo va bien, muy pronto volverá a haber votaciones. Por lo que si aún no estás en la lista, repito, solo tienes que darte de alta gratis en discoprestado.com y cuando llegue el momento recibirás un email para votar. Y ahora volvemos a la charla. Y nos vamos a la sexta canción del disco, que es Big Time Sensuality. Sí. Sensualidad máxima o sensualidad a lo grande. Cuarto sencillo, compuesta por Björk y Nelly Hopper. Sí. Que, por cierto, hay unas cuantas que son solo de Björk,
otras tantas que son de los dos. Sí, tanto en la composición como en la producción. También en producción hay alguna que salen juntos, hay alguna que... No, Björk sale sola en The Anchor Song, Sí, solo en esa creo. sí, y después Neil Hooper sale en todas. Y entonces la quinta, ¿cuál es? Like Someone in Love está producida entre los dos. Ujú. Sí. Ujú. It takes courage to enjoy the hell and the gentle big time sensuality. Yo creo que en este tema el que se lo debió pasar de coña es Neil Hooper, porque es un tema que la base es muy de electrónica houseera, que es lo que yo creo que él estaba haciendo en aquel momento. Sí, muy house, exacto. Esta canción entró en listas en Estados Unidos, creo que fue el primer éxito así grande que tuvo, y durante muchos años, por lo que se ve, fue el mayor éxito de Sí. ella. Hasta no sé qué disco, hasta 10 o 15 años después fue la canción más conocida de Björk en Estados Sí. Unidos. A ver, es lo que te decía yo, que yo creo recordar que la canción que más me pilló es cuando vi el vídeo, precisamente, porque este es el vídeo en el que digo que sale cantando con el pelo aquel detrás del camión Sí, exacto. por la calle, Sí. que es de Stefan Sednaoui, que después es el fotógrafo que hizo la portada de Post. Mira. O sea, primero hizo el videoclip y después hizo la portada de Post. Ajá. Y había dirigido también, entre otros, Sí. el videoclip de Give It Away de los Chili Peppers. Ah, sí, es el Este que de... están plateados. Es verdad, Sí. que salía también en en la recopilación esta de videoclips que te decía que salió, que hay un episodio suyo. Ujú. Sí. Y después, relacionado con todo el universo británico y todo, hizo la portada del Premillennium Tension de Tricky, que Tricky también estaba con Björk en aquel momento, que Neil Hooper formó parte de Wild Bunch, que era el mismo colectivo donde estaba Tricky. O sea, era todo un poco un círculo que igual parece que sea muy grande, pero que después parece que era más pequeño de lo que... Ya. Sí. Sí, es un poco lo que ha dicho Eric Clapton alguna vez también de las bandas que había en Londres a finales de los 60. Y dice, Sí. bueno, es que éramos todos colegas porque es que no había nada más. Sí, o sea, sí. éramos nosotros. Sí. And I know I'm a bit too intimate. El videoclip, que por cierto, es otro videoclip que es, bueno, el que más, es solo ella. O sea, solo. Es ella, la remolcan por Nueva York y es súper entretenido de mirar. Es que ella es entretenida. O sea, Sí. es una cosa... Bueno, el look, la forma de moverse, hay muchas Sí. cosas. Pero es mucho rato Sí, es mirando a una persona. Efectivamente. Es muy difícil. Efectivamente, Sí, porque sí. mira, a ver, Big Time Sensuality, bueno, es un poco más corta, no llega a los 4 minutos, pero son 4 minutos de canción. Viéndola, sí, Sí. totalmente. O sea, para que el director confíe en que el artista puede estar delante de la cámara sin nada más prácticamente, porque sí que la remolcan por la ciudad, pero no pasan muchas cosas. Sí. Mira, lo que iba a decir, por ejemplo, es esto que decía de cuando habían has dicho riff antes cuando había, pero yo creo que aquí no llega ni riffs. Todo lo que hay de sintetizadores y todo que se va repitiendo, están todos hechos un poco en ese sentido, como si fueran un poco sampleados, porque van apareciendo y repitiéndose. Incluso hay un saxo, creo recordar, al final, que no hace prácticamente ni una frase, hace como un, ¿sabes? A ver. Esto podría ser un sampleado. Sí, podría ser perfectamente. Sea original o no. Sí, exacto. Por cierto, hablando de esto, muy rápidamente, una pequeña tangente aquí, Sí. que ahora con inteligencia artificial puedes separar los instrumentos de una forma increíble. O sea, antes sampleabas algo de un disco, pero si sampleabas una parte, tenías que samplear la batería, el bajo, todo lo que hubiera. Sí. Y ahora he visto unas demos de unos programas que pones el disco y te saca el bombo. Me parece acojonante. ¿Pero tienen que ser grabaciones digitales o pueden ser...? O sea, quiero decir, grabaciones que las pistas estén como un poco codificadas, o puede ser un disco antiguo que está grabado en la misma pista, por decir algo. No lo sé. Yo me imagino que como es un cálculo que hace con algo que está todo mezclado, da igual. Claro. O sea, que la inteligencia artificial sabe identificar
exactamente lo que es el bombo en este caso, por ejemplo, Sí. y lo que no. Me parece acojonante, vamos. O sea, podríamos coger este disco y separar todos los instrumentos, que es una cosa, bueno, que la puedes encontrar. Alguna vez lo he hablado Sí. con algún invitado. La verdad es que me lo he planteado alguna vez, pero prefiero no despiezar los discos tanto, ¿no? Ya. Pero vamos, que como herramienta me parece increíble lo que se está llegando a hacer, ¿eh? Bueno, había la serie aquella de documentales, que no había muchos, que no me acuerdo cómo se llamaba. El Classic Albums. Classic Albums, que allí, por ejemplo, ver cómo se entran y quitan pistas y, hostia, Sí. está súper bien verlo. Está muy guay, claro. Si te interesa la producción musical, está muy bien. Sí. Lo que pasa es que yo alguna vez he comentado que tengo como sentimientos encontrados con esto, porque es un poco como... ¿Con la serie de documentales o con...? No, con oír realmente Vale, todo sí, lo que sí. hay. Sí, A veces me parece, por ejemplo, yo no soy cineasta, ¿no? Sí. Entonces, para mí, ver una película es algo mágico. sí. Y cuando veo un making of, Ya, te entiendo. a veces que veo esa escena tan guay, pero lo veo detrás de la cámara, Sí, con te el director entiendo. ahí, hace esto, todo lo otro. Me quita un poquito, no sé, Sí, sí. me gusta, pero no me gusta, Sí. ¿sabes? Bueno, o por ejemplo, esto que estamos hablando en este caso, en el caso de Big Time Sensuality, o sea, si por ejemplo el saxo este que te he dicho que parece un poco como un sampleado al final, te ponen una pista en la que solo oyes un saxo haciendo así suelto, la verdad es que dices, hombre, no tiene ninguna gracia, la gracia es sumar. Y claro, si Ya. oyes por pistas tiene que ser, yo creo que en la música electrónica eso pierde un poco todo el sentido porque... No hay interpretación igual, no oyes un bajista que está haciendo una línea de bajo, entonces puedes separar la línea de bajo y ver realmente cómo la está tocando. Si es directamente un bassline hecho con un programa, tampoco tiene mucha gracia separarlo. Ya, y puede tener gracia separarlo en música electrónica, creo, si quieres entender cómo se ha creado una atmósfera. Bueno, y decir, eso sí. mira, hay este sonido. Aquí resulta que hay una pista Sí. de un camión lupeado con una reverb de no sé qué, y eso es lo que creas. Sí, sí. Algo así, ¿no? O sea, yo creo que, por ejemplo, yo lo único que he hecho de música ha sido con máquinas, o sea, no sé tocar. Vale. Y está muy bien poder ir aplicando capas y ir viendo cómo cambian las cosas. Ajá. Yo creo que en ese sentido, la gracia que puede tener es, pues, por ejemplo, antes cuando he hablado de Daft Punk, o sea, pues en Daft Punk yo creo que la gracia no es separar un poco los bombos y ver qué efectos les han puesto. Eso te puede interesar a nivel de intentar hacer unos bombos parecidos. Yo creo que en ese sentido la gracia está en oír, por ejemplo, el sampleado que han utilizado y ver de dónde ha salido y ver qué parte han cortado y cómo la han cortado para que funcione dentro de su canción, cómo la han ralentizado para que encaje en su concepto. Eso sí que tiene mucha más gracia en la música electrónica. Pero, por ejemplo, escuchar un bassline directamente y oír lo que han hecho, ahí sí que no le veo mucha gracia. Ya, igual no. Pero bueno, nos hemos vuelto a ir otra vez por las ramas. No pasa nada, con mucho gusto. La letra de esta canción es muy sencillita, ¿no? Sí. Y Björk, por cierto, ha dicho que muchas de sus canciones tratan sobre relaciones amistosas, aunque mucha gente piense que son, bueno, sobre amantes y tal. Sí. Es una canción como optimista, ¿no? Porque dice lo de la sensualidad, pero realmente no. Yo creo que dice la palabra sensualidad por decir como una sensación muy fuerte, muy embriagadora. Sí. Porque realmente el resto de la canción parece más como que le habla a, sí, quizás a un amigo, ¿no? Dice, puedo sentirlo, algo importante está a punto de suceder, ya viene. Bueno, como parece que describa cuando conoces a alguien que conectas mucho Sí. y hablando lo que sea, pero que igual no quieres mostrarte muy vulnerable y contarle tu vida de entrada, ¿no? Pero ella es como que invita a esta experiencia. Dice, se necesita coraje para disfrutarlo, lo duro o difícil y lo amable. Dice, sensualidad a lo grande, Sí. ¿no? Pero sí, bueno, es sencillita, pero como muy positiva y muy desenfadada, ¿no? Sí. Es muy chula también la canción. Sí. Es curioso porque en el fondo, si ahora que estamos como analizando las canciones como una por una, o analizando, no analizando, sino hablando de una por una, al final te piensas que cuando hay un disco que es una obra maestra, por decirlo de alguna manera, igual las canciones por separado, hay canciones que pueden no ser una obra maestra, pero cuando forman parte de ese conjunto,
sí que pasan a crear, ¿sabes? Un disco muy especial, porque yo creo que Debut es un disco que, entendido en toda su globalidad, es muy especial por toda esa combinación de géneros, por la capacidad de hacer cosas clásicas y a la vez de hacer un disco de baile que se te pega y que las canciones funcionan para conseguir el baile y tal. Pero si alguna ¿sabes cómo, por ejemplo, ahora que todo el mundo está lanzando singles y están 6 meses antes hasta que aparece el álbum y entonces ya el disco no tiene, ¿sabes? No consigue crear este concepto de álbum conjunto que había antes, aunque las canciones sean tan diferentes. O sea, no sé si me acabo de explicar. Lo que quiero decir es que, aunque las canciones por separado puedan no parecerte tan grandes, cuando las metes dentro del conjunto y entiendes lo que es todo el disco, crecen aún. A eso me refiero. Que en la filosofía que hay actual de soltar los temas y dejarlos tanto tiempo que vuelen solos, el concepto del conjunto se ha perdido un poco. No lo digo en el sentido de lo de antes era mejor ni nada rollos de estos, porque no soy nada de este perfil. Pero me refiero a que es una de las cosas que se ha llevado un poco por delante. Que crear un concepto de álbum, cuando lo vas soltando así por piezas, tienes que plantearte querer hacer un concepto de álbum antes de empezar con las canciones. Y yo creo que ahora no todo el mundo se lo plantea así, el concepto. Porque quieres decir que se publican los singles cuando el álbum no está terminado aún. Exacto. Y entonces exacto. Luego tienes una colección de canciones, ¿no? Exacto. Y tienes una colección de canciones cuando, por ejemplo, Debut es una colección de canciones porque son todas totalmente distintas, pero cuando lo ves en su globalidad es un disco que me parece redondo. A eso me refiero. Claro, ahora, o sea, antes era al revés. Se sacaba un single para decir que viene el disco, y luego, si el disco iba bien, iban sacando singles para que estuviera en la radio y en los videoclips y tal. Claro, es muy diferente. La 7ª canción del disco es One Day, un día. One Day, 5 minutos y pico también. Y es una de las canciones que tiene más remezclas, que en este caso Black Dog, ¿vale? Sabres of Paradise, que son artistas de los de electrónica que en aquel momento eran como de lo más importante en el Reino Unido, pues haciendo remezclas que se van a los 7, 9 minutos, bueno, más o menos. Yo creo que es una canción que es la que deja quizás más clara la afición esta de Björk por el IDM, por la música esta electrónica, ¿sabes? Que creo que en cierta manera es la que puede anticipar un poco antes lo que acabará haciendo Björk con Mark Bell y tal. Porque es la que se ve ya que es una parte que le interesa y que no ha desarrollado tanto en el disco. Sí, totalmente. ¿Sabes? Y ya desde el principio además, porque empieza con el sinte este como haciendo un arpegio. Exacto. Sí, totalmente. También tiene el espíritu este un poco, lo que he dicho de Bristol, lo del rollo de Wild Bunch, de toda esta gente. Tiene el rollo este electrónico, pero a la vez como un poco más etéreo, ¿sabes? Sí, un poco más psicodélico, sí, como más... Sí, eso mismo. Ajá. Sí, total. ¿Te acuerdas cuando te he dicho lo de los sampleados? En la lista de sampleados que hay en las canciones y todo eso. Pues mira, en One Day hay sitios en los que llegan a listar hasta 3 sampleados diferentes. De Fatback Band, de tema del 75, de Ronnie Lowes del 75 también, y de Lynn Collins del 72. Todo temas de funk soul, ¿sabes? Un poco Fatback Band son más conocidos, pero los otros son un poco más ignotos, al menos para mí. Y de ahí hay 3 sampleados distintos que en este caso me parecían bastante más anecdóticos. Obviamente no era lo de Quincy Jones y Jobim del principio, eran como más detalles de la canción. Pero bueno, hay hasta 3 listados. Cuando son discos en los que hay influencia del hip hop o del electrónico o así, siempre está bien mirarlo porque siempre aparecen muchos. En un disco de pop, pues es mucho más difícil
te aparezcan sampleados ahí de cosas, ¿sabes? Ya. No hay gold diggers de estos buscando temas perdidos para meter en el disco. Yo creo que en estos casos es más fácil que aparezcan. Bueno, y la letra yo creo que va dirigida a alguien que lo está pasando mal. O sea, es one day, un día, pero en el sentido de algún día, ¿no? Sí. Y le cuenta como que las cosas mejorarán. Dice, un día sucederá, un día todo tendrá sentido, un día florecerás, un día cuando estés preparado. Y luego antes del segundo estribillo, yo creo que hay una conexión también con la tierra, igual con Islandia. ¿Y cuál es la frase ahora? Sí, dice, un día un avión hará una curva con elegancia alrededor del volcán, con la erupción que nunca te decepciona. Puedo sentirlo, y los fuegos artificiales más hermosos arden en el cielo solo para ti. De hecho, esto es lo más poético igual del disco, ¿eh? Sí. Sí, sí. Digo lo de Islandia porque, bueno, por el volcán, sí, la erupción, y el darle ese significado simbólico al fuego en el cielo. Exacto. Está muy bien. Y a mí me gusta esta onda. Igual por eso me gusta más el post también, porque va más por ahí. Puede ser, sí. Sí, sí. Y termina diciendo one day muchas veces, Sí. ¿no? Como una especie de mantra o de meditación. Sí. Que tiene que ver con un poco el desarrollo de la canción, porque al final ese one day que se va repitiendo podría ser una voz o podría ser y se va. Sí, sí. Sí, pero yo creo que tiene que ver con el mensaje Vale. de que de Sí, sí, claro. reconfortar a alguien, de tranquilo, ¿sabes? Las cosas algún día. Sí, Sí. Es, bueno, está muy bien esta, me gusta mucho. Y como he dicho, dice lo del avión, Sí, que es Aeroplane, ¿no? Sí. Dice que es el título de la próxima canción. sí. Esto que decimos de que combina los géneros y todo, yo creo que va seguido precisamente. One Day es un poco como la más futurista, por decirlo de alguna manera, del disco. Y después viene Aeroplane, que es como una mezcla de todo lo clásico. O sea, hay la parte de exótica, hay la parte de los saxos estos que... O sea, yo creo que es una de las canciones, imagino, que más debió trabajar en el estudio, teniendo en cuenta que si había hecho la prueba esta que le presentó a Graham Massey, que era con unos músicos locales islandeses y todo, a lo que ha acabado siendo, que es un tema muy rico musicalmente, yo creo que debe ser de los que más se trabajó en estudio, imagino. I cannot live peacefully without you for even a moment. I miss you terribly when you're away. He's away. This ain't right, I'm alone. I'm taking an aeroplane. No he oído Aeroplane, lo que le llevó a Graham Massey, pero creo que debe ser muy distinto, porque las posibilidades de la canción en estudio son muchas. O sea, las posibilidades no, lo que hizo en estudio hay muchas cosas mezcladas, creo yo, vamos. Ujú. Es una de las que había grabado solo con viento, ¿no? Exacto. Por eso mismo te digo que de esa primera versión a esto, Ya. claro, es una canción Sí, sí. que hay toda la parte de jazz, que hay los saxos, obviamente. Hay otro sampleado también de Arthur Lyman de 1958, que esta parte sí que se reconoce ahora que lo dices, porque esto es una parte del rollo de exótica que hay, el sonido exótica que hay en la canción, pues eso sí que tiene que ver con el sampleado este.
Hostia. El tema se llama Dahil Sayo. Después hay todas las percusiones que hay, me parecen chulísimas, que supongo que son de Talvin Singh también, lo de que hay maderas de estas que no sé cómo se llaman. Hay campanillas. Es todo muy misterioso, ¿no? Sí, Y la melodía de la voz, ¿eh? sí, también. Tal como empieza, es una de estas cosas de nuevo. Si has escuchado el tema muchas veces, igual, claro, no te sorprende naturalmente, ¿no? Sí. Pero de cómo empieza el tema a cuando empieza a cantar, realmente es una melodía muy sorprendente. De hecho, tengo un colaborador que escribió una vez sobre esta canción y decía que le recordaba un poco a lo que hacía Tom Waits en los 80. La etapa de Swordfish Trombones y todo esto, que habían también muchos vientos y este rollo un poco misterioso que dices, y es posible. No se lo he preguntado a Björk y no lo sé, no he leído nada sobre qué influencia podía tener, pero bueno. Primero tienes que preguntarle por el gato. Sí, Acuérdate. eso sí. Eso primero. Si hay otra oportunidad en el futuro, Sí, será lo del gato por la ventana. eso. Y antes has dicho exótica. ¿Te refieres a algún género en Sí, particular? exótica era como el easy listening también se llama, pero vale. hay una parte de easy listening que se habla de exótica, que era la parte esta como que, ¿sabes? Como de banda sonora que intentaba reproducir el rollo como selvático, Ya. ¿sabes? Esa selva genérica. Eso mismo, Sí. exactamente. Pues esa selva imaginada que, pues este rollo. Y Ya. eso se llama exótica. De hecho, hay discos de easy listening de este rollo y después también hay una parte de jazz que trabajó con Esquivel y con todos estos y hacían como un poco, sí, el rollo este exótico, estando quizás en una ciudad de, yo qué sé, pues en Nueva York, intentar imaginarte cómo sonaría. Pues eso, sí, se llama vale, exótica. no conocía el nombre del género. Sí. Sí, es gracioso como cuando desde la cultura europea o en Estados Unidos eso. se hace un genérico así. Exacto. Ahora me he acordado, no tiene nada que ver, pero Sí. me he acordado de la peli, una de las pelis de Indiana Jones, creo que la primera, Sí. dice South America. Está en Sudamérica, Sí, Indiana sí, Jones, sí. ¿sabes? Sí. Bueno, pues eso. O la world music también es Sí, cierto. otro nombre de género que dices, Sí. hostia, sí, el resto del mundo, Sí. ¿sabes? Al menos sabemos que la parte que aparecen de tablas y de arreglos así como Sí. indios y orientales son reales porque estaba Talvin Singh ahí haciéndolos. Sí, O sea que no sí, es, sí. no es como. Sí. Sí, de hecho, Björk parece que buscó bastante Sí. mestizaje ahí en Londres y conocer a Sí. gente de culturas distintas. Y, sí. Y de hecho, volviendo a lo de la selva esta genérica, Sí. o no, creo que hay como animales, son efectos como de animales de jungla o algo en algún momento. Es posible. Sí, hay no sé qué animales, pero hay algún tipo de efecto de ambiente. Sí. Y he leído que esta es la primera canción del disco que tocó en directo en la tele, acompañada, en lugar de por su banda o la que la acompañaría normalmente, por The Influence. No sé si la conoces. Una banda de así jazz. Pues este no lo he visto o como mínimo no lo recuerdo. Peacefully without you for even a moment. I miss you terribly when you're away. This ain't right. I know I'm taking an aeroplane across the world to follow my heart. Mira, The Influence pone aquí que empezaron como un equipo así de producción y después hacían de banda de gente y todo eso, pero que empezaron produciendo a gente. Esta versión es guapísima. Y la letra cuenta que echa de menos a alguien, que puede ser un amigo o su hijo o un amante. Sabemos que es un macho, entre comillas, porque dice he's away, ¿no? He's away. Y dice,
Él no está de viaje, esto no está bien, estoy sola, voy a cruzar el mundo en avión para seguir mi corazón. Mira, que en inglés no rima, pero en castellano sí. Sí. Y bueno, la segunda estrofa da a entender que igual sí que es más que un amigo. Dice, ¿cómo puede ser que de toda la gente que hay en el mundo solo tú puedas hacerme sentir completa? Mm. Y hay varios momentos del disco, ¿no?, que son de echar de menos Sí, exacto. a gente que quiere. Lo estábamos hablando antes de Crying, lo que la perspectiva es diferente, pero... Sí. Y de hecho hay otra más tarde. Y así termina el penúltimo episodio que dedicaremos a Björk. Os recuerdo que si queréis votar por los próximos discos prestados, solo tenéis que ir a discoprestado.com y daros de alta gratis en mi lista de correo. Y que volveremos el próximo jueves con el último episodio dedicado al debut. Hasta entonces, muchas gracias, salud y buena música.